Muy buenos días, nosotros somos el grupo de la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción y cómo la misma ha sido un problema para la sociedad ecuatoriana. Pero, ¿qué entendemos como corrupción? La corrupción es la utilización del poder para un grupo en específico. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el poder se concentra en pocas personas. Esto hace que tanto la salud, la educación, la política se debiliten y por eso el país no pueda desarrollarse. ¿Nosotros somos personas corruptas como sociedad? La respuesta, tristemente, a esto es claro que sí. Un ejemplo diario de esto es la forma en la que sobornamos a agentes de tránsito cuando cometemos un delito. En la actualidad, hemos normalizado muchísimo esta clase de delitos. ¿Es corrupción? ¿Estamos haciendo las cosas correcto? No. ¿Cómo vamos a elegir unos gobernantes correctos si nosotros como personas no somos correctos? En el Ecuador, la Fiscalía General del Estado es la que se encarga de los casos de corrupción. En el COVID-19 hemos visto cómo la pandemia ha hecho subir estos casos de corrupción. Hoy vamos a hablar del egoísmo político y cómo ha afectado esto durante la pandemia. Para comprender mejor este tema, tenemos que definir por qué se da el egoísmo. Es sencillamente porque el ser humano, por naturaleza, tiene una tendencia individualista en la que comprende velar por sus propios intereses y bienestar para tener una mejor calidad de vida, sin atender ni respetar las necesidades de los demás. Una vez comprendido este término, hablaremos de la política en nuestro país, que carece de ética y convivencia moral. Lo que tenemos como resultado son políticos egoístas y antiéticos, que solo han buscado lucrar con las necesidades de las personas que se han visto más necesitadas para un bien personal y más no para un bien común. Como reseña destacada, se dio a notar cómo las élites políticas tenían todos los recursos suficientes para atender la pandemia y poder abastecer por lo menos a una gran cantidad de personas con insumos, pero lamentablemente por falta de ética estos no supieron cumplir con sus funciones y como resultado negativo se dio una crisis, tanto de carácter económico, social y de salud, a causa del egoísmo político. Depredador social. ¿Qué entendemos por depredador social? Nos hace referencia a una cierta clase de gente sin escrúpulos oponentes del sistema de regulación, cuya persecución depende de fines públicos. Es decir, esto es una coalición que pretende de una u otra manera tener el control del Estado, de esta manera tratando de involucrarse y así obtener el mando. Un ejemplo claro es el Ecuador, ya que se ha visto sumido por la corrupción y específicamente durante la trayectoria de la pandemia, se intensificaron ya que ciertas personas con poder, tanto como funcionarios públicos, vieron la oportunidad cuando la gente común empezó a utilizar más el sistema de salud. Las personas compraban artículos de bioseguridad al por mayor y empezaron a subir de precio. Asimismo, el sistema hospitalario empezó a colapsar ya que el virus empezó a cobrar demasiadas vidas. El índice de personas fallecidas por día tanto al punto que funerarias ya no contaban con servicios. Las áreas fúnebres ya no contaban con espacio hasta llegar al punto de que los cadáveres se guardaban en contenedores. Era tanta la cantidad de fallecidos que los recursos para levantar cadáveres empezaron a subir de precios. Pero estos no eran considerables, ya que eran demasiado elevados. Ahí se evidenció la corrupción que estaba tomando el poder de dichos recursos. Eran necesarios para el sistema sanitario desde entonces. La corrupción en tiempos de pandemia. Durante el año 2020 y hasta la presente fecha, tiempo en que la humanidad ha estado atravesando una viruenta pandemia, se ha producido a más de los millones de fallecidos a otros de igual importancia como es la corrupción. En el caso de nuestro país, el Ecuador ha sido saliendo paulatinamente casos extremadamente graves, donde bandas delictivas disfrazadas de empresas hacia convenios a contratos de antemano con los directivos de los hospitales y del Ministerio del Ramo, para torcer los precios reales de los objetos que se necesitaban para cubrir las emergencias sanitarias. Es así como han salido a la luz pública
contratos como la compra de mascarillas, pruebas anti-COVID, insumos médicos, fundas para cadáveres, alimentos para los damnificados, etc. La estafa al Estado suman millones de dólares y muchos de estos insumos médicos, inclusive de mala calidad, y en un número reducido, han hecho que poco a poco vayan terminando. De igual manera, algunos de estos delincuentes han caído presos, pero las pérdidas económicas todavía no se han recuperado totalmente. Fácil ha sido la vulneración de las leyes en el país para algunas de estas personas, pero ojalá les caiga todo el peso de la ley para que sirva de ejemplo para que nunca más vuelva a repetir tantos escándalos, problemas que a más de las pérdidas que asume el Estado. También es un pésimo ejemplo que se da a las presentes y futuras generaciones del país. Con la propaganda política que asumió el gobierno anterior, quizá de alguna manera aplaca sobre este tema es la salud, pero no fue bien recibida. Al contrario, recibió un gran rechazo, generalizando hasta el punto de no tener casi ninguna credibilidad ciudadana. ¿Realmente estamos en contra de la corrupción? En el Ecuador, la Fiscalía General del Estado es la encargada de velar por la seguridad social de todo un país. ¿Pero podemos dejar esto en manos únicamente de la Fiscalía General del Estado? No, incorrecto. Nosotros como ciudadanos somos parte del cambio. El cambio está en nosotros. La Fiscalía General del Estado puso en marcha un sistema de buzón de transferencia utilizando herramientas informáticas para facilitar la práctica de que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción. Pero, ¿nosotros estamos denunciando? Debe existir en la ciudadanía ecuatoriana una conciencia, cero tolerancia a la corrupción, mucho menos cuando se trata de la salud del pueblo ecuatoriano. Después de haber analizado cómo el egoísmo de los políticos ha afectado en nuestro país durante tanto tiempo por su falta de humanidad a la hora de hurtar dichos insumos sabiendo que eran necesarios para el país durante la pandemia, nos ha llevado a la conclusión que en la parte política el egoísmo empieza por la moral de cada persona y que de ella depende su ética, la cual por naturaleza de las personas está definida, cómo actuar de las mismas y por lo general hacen para satisfacer sus propias necesidades, lo cual cumplen lo incorrecto del término ética, justificando su comportamiento egoísta y no velar por el bien de los demás. La trascendencia de esta pandemia tuvo un alcance extraordinario. En efecto, arrasó con magnitud en el campo laboral e incrementó la corrupción en el Ecuador. Dado esto, se dio a conocer la importancia que genera la necesidad de los insumos médicos. Y esta es la razón por la cual creció los casos de corrupción, como ya se mencionó posteriormente. No obstante, la solución a estas medidas para tratar de solucionar estos sucesos sería tener una mejor estructura de gobierno para así neutralizar y contrarrestar los acontecimientos de corrupción infligidos en el Ecuador. Si buscamos mejorar nuestra sociedad, los ecuatorianos debemos hacer conciencia en cada una de las actitudes que tenemos. ¿Cómo podemos y cómo vamos a cambiar nuestras maneras corruptas de relacionarnos en sociedad? Enseñar a las nuevas generaciones que este tipo de actos ilícitos no son aceptables de ninguna manera. La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre la falta de demócratas. Albert Camus. Mi nombre es María José Guerra. Mi nombre es Aitana Barreno. Mi nombre es Michael Olives. Mi nombre es David Lazo Cedeño. Planteamos la problemática, realizamos un cambio.